Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una semana más a este programa Hablando de esta tertulia que esta semana nosotros hemos querido hacer un recordatorio, adherirnos a esa efeméride que se está conmemorando en este año 2019 de la Constitución de los Ayuntamientos Democráticos, concretamente el 40 aniversario. Hace unos meses, el 3 de abril de 1979, y en este año 2019 se cumplía, como digo, esos 40 años cuando los vecinos y vecinas de España, los españoles, elegían de nuevo democráticamente a sus corporaciones locales. Después de 48 años sin poder elegir democráticamente a sus representantes políticos, en esa fecha 3 de abril del 79, en esa democracia embrionaria, vamos a llamarle así, de nuevo pues dábamos un paso adelante para consolidar el Estado democrático. Hoy día, bueno, pues han pasado muchas cosas, ha habido cambios políticos, sociales, culturales, económicos, y todo eso lo vamos a analizar y reflexionar en esta mesa, gracias a la participación de aquellos primeros concejales de Estepa que formaron parte de esa corporación municipal constituida meses más tarde de aquellas elecciones en el consistorio estepeño. Algunos concejales que hoy día ya no están con nosotros, nos dejaron, pero que lo vamos a recordar en ese vídeo con el que vamos a arrancar esta tertulia, y otros concejales que afortunadamente están con nosotros para rememorarnos, revivir aquellos primeros pasos que se dieron en Estepa para constituir el primer ayuntamiento democrático. Y cómo no, también pues estaremos con el alcalde actual, con Antonio Jesús Muñoz. Pero como les digo, previamente nosotros vamos a quedarnos con ese vídeo donde recordamos los 40 años de democracia y contextualizamos el tema que vamos a abordar en esta tertulia. Se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales tras la vuelta a la democracia. El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras elecciones municipales, más de 4 décadas sin elegir democráticamente a los representantes locales. 8.000 municipios de toda España participan de una jornada electoral, la cual registra un 62,5% de participación en las urnas. Votantes y trabajadores recuerdan de aquel día histórico un permiso de 4 horas para poder ir a votar. Así lo dispuso el Ministerio de Trabajo al tratarse de un día laboral. En la provincia de Sevilla, 103 municipios y 10 partidos políticos concurrían a estos comicios municipales, de los que saldría la primera corporación municipal de este periodo democrático. Entre los partidos se encontraban las siglas PSOE, UCD, Partido Comunista, ABI, PTA, AE, CUT, Partido Socialista Andaluz, AI y Coalición Democrática. En Sevilla el partido más votado fue Unión Centro Democrático, pero no consiguió la alcaldía. Un pacto de gobierno entre socialistas y PSA dio la alcaldía a un regidor del PSOE. En la provincia de Sevilla se impuso la izquierda. El partido de Adolfo Suárez fue votado solo en 16 municipios sevillanos. En los pueblos de la Sierra Sur, los partidos más votados, y en este orden, fue PSOE con 5 alcaldes, 2 UCD, 2 el partido de la CUT, liderado por Sánchez Gordillo, bastión del municipio de Marinaleda, y un alcalde del Partido Comunista en Casariche. Situándonos en Estepa, concurrieron a estos comicios 6 candidaturas. El voto estuvo muy fragmentado y, en consecuencia, entraron a formar parte del consistorio 5 partidos. El porcentaje de participación fue elevado,
un 83,48% ejercieron su voto. La candidatura más votada fue el Partido Socialista, 1.993 votos y 6 concejales. Seguidamente UCD, 1.406 votos y 4 concejales. Tercera fuerza, Coalición Democrática, 664 votos y obtuvo un concejal. Partido Socialista Andaluz, 523 votos y un concejal. Partido Comunista obtuvo 552 votos y un concejal. Con estos resultados no fue posible la mayoría absoluta y gobernaron en mayoría simple el Partido Socialista. Por su censo electoral al consistorio de Estepa le correspondieron 13 concejales. La corporación quedó constituida por los siguientes miembros: José Romero Ruiz, Agustín González Villalba, Antonio Fernández Haro, Joaquín Gamito Borrego, Jesús Borrego Gamito, María de los Ángeles Fernández Haro, Antonio Pradas Rodríguez, Enriqueta Palacios Martín, Tomás Batet Carrero, Andrés López Frutos, Gonzalo Márquez, Gonzalo Reina y Manuel Haro. El primer mandato de la legislatura 79-83 tuvo como presidente de la corporación y regidor al socialista José Romero Ruiz. La votación se efectuó mediante papeleta secreta y el escrutinio dio como resultado 8 votos al edil socialista José Romero y 4 para el edil de UCD Antonio Pradas y un voto en blanco. De este modo, el alcalde electo fue José Romero por mayoría absoluta. Un gobierno conformado por un tercio del número legal de concejales. Le correspondieron 5 concejales. Todos los partidos tuvieron representación en las comisiones de gobierno. Consultando las actas de constitución en el archivo municipal, el primer edil pospone el juramento o promesa del cargo para la siguiente sesión, ya que era una decisión que debía tomar con el resto de sus concejales. Así pues, manifestó que durante el ejercicio de su cargo contaría con la colaboración de todo el vecindario de Estepa mediante comisiones mixta, transparencia y honestidad. Destacar de este primer mandato la vocación de servicio público de la clase política. Todos los ediles, incluido alcalde, se dedicaron a la política de forma altruista. El engranaje de la Casa de Todos los Estepeños comenzó a funcionar con un presupuesto de 18 millones de pesetas durante el primer año. Así se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos, fruto de las primeras elecciones municipales que abrieron el camino de la normalización democrática en España y a la vertebración política de la sociedad española. Los avances continuaron y llegó la conquista de la autonomía para Andalucía, donde los ayuntamientos desempeñaron un papel importante en su consecución. Hicieron posible el inicio del proceso que permitió a los andaluces y andaluzas ganar el 28 de febrero de 1980 la autonomía plena para Andalucía. A lo largo de estos 40 años de ayuntamientos democráticos han ocupado el sillón de alcaldía de Estepa 7 regidores. Hasta ahora ninguna mujer ha llegado a ser presidenta del consistorio estepeño. El bastón de mando ha pasado por manos de personas de distinto signo político, socialistas, andalucistas y un partido independiente local. Sus nombres: José Romero Ruiz, Jesús María Rodríguez Román, Antonio Vicente Cejas, Juan García, Miguel Fernández, Salvador Martín y Antonio Jesús Muñoz. Sin lugar a dudas, los gobiernos locales han sido los principales motores del cambio social y los impulsores de los avances más importantes que ha vivido España. Han demostrado la capacidad de compromiso y eficacia en la ejecución de miles de obras públicas municipales financiadas con fondos propios o de la Unión Europea y en la actual coyuntura económica con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como entidad que representa a las entidades locales de Andalucía, este año 2019 celebra el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, con toda una serie de actividades que pretenden no solo la conmemoración de un hito que ha marcado nuestra historia reciente, sino también la puesta en valor del papel del municipalismo. El programa Hablando de se adhiere a esta efeméride y pone en nuestra mesa de tertulia la puesta en valor del municipalismo.
Contextualizando la temática que abordamos, celebrando los 40 años de ayuntamientos democráticos, pasamos ya a presentarles a nuestros contertulios que están hoy en la mesa. Como ya les dije, concejales y actual alcalde de esa primera corporación, algunos concejales y el actual alcalde de este mandato que recientemente pues ha quedado constituida la corporación. Pasamos a presentar a Antonio Pradas, concejal de Unión Centro Democrática en la Corporación Municipal 79 y 83. Antonio Pradas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antonio Jesús Muñoz Quiró, alcalde de Estepa, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de compartir con vosotros este rato. Muy bien, agradecemos también tu colaboración y participación. Pasamos a presentar a Gonzalo Reina, concejal del Partido Socialista Andaluz de la Corporación Municipal de Andalucía, Corporación Municipal 79-83. Gonzalo, buenas tardes. Hola. Bienvenido también. Y Antonio Fernández Haro, concejal de la Corporación 79-83 por el Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también. Bueno, queremos nosotros apuntar antes de nada que habíamos invitado, o hemos invitado, hablo en presente, al alcalde, al regidor de aquella corporación municipal del 79-83, de esa primera corporación, al señor José Romero Ruiz, el cual ha declinado participar en este programa, en esta tertulia. Consideramos importante su participación porque fue también, como no, figura clave, como el resto de concejales, donde algunos, concretamente algunas de ellas, las dos mujeres concejalas, tanto Enriqueta Palacio como María Ángeles Fernández, estarán también con nosotros en un vídeo que hemos preparado y conoceremos también algunas declaraciones suyas. Al igual también decirles que hemos invitado también al presidente de la Diputación y presidente de la FAN, de la Federación Municipal de Ayuntamientos y Municipios, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al señor Fernández Rodríguez Villalobos, el cual, bueno, pues por razones de agenda tampoco ha podido asistir a esta tertulia. Dicho esto, pasamos ya pues con esa primera pregunta y cuestión que lanzo para que la reflexionéis. ¿Qué papel ha desempeñado los ayuntamientos, esa administración más cercana al ciudadano durante estos 40 años de democracia? Alcalde. Yo creo que durante estos 40 años de ayuntamientos democráticos se ha avanzado muchísimo más que posiblemente 200 años anteriores de la historia de España, ¿no? Durante estos 40 años está claro que ha habido un impulso por parte de las diferentes administraciones en los servicios públicos, que son los garantes de esa igualdad de oportunidades y los que han hecho que reducir esas desigualdades sociales y han puesto en valor ese bienestar del que hoy gozamos. Yo creo que ha sido un acierto tremendo y el garante del gran avance, ¿no?, al que hemos atendido en este tiempo. Bien. Antonio Prada, ¿qué papel ha desempeñado? Yo entiendo que es fundamental por una cosa muy elemental, porque ha acercado la administración al pueblo, que en definitiva es el fin de la cuestión, porque a los que se sientan en Madrid, en Sevilla incluso, no saben la mayoría de las veces lo que ocurre, y menos entonces, porque ahora es muy fácil, porque se manda un vídeo, se habla por teléfono, entonces era complicado, ¿no? Entonces era a golpe de visitas, de hacer colas, de sentarse en las puertas de los administradores provinciales o regionales, o incluso nacionales, pero ahora es más fácil, pero entonces era complicado. Entonces, lo que yo y creo que todos los que formábamos la corporación primera, lo que entendíamos que había que acercar la administración al pueblo, y yo creo que se empezó con buen pie. Entiendo que se empezó con nuestras diferencias, cada uno tenía lógicamente unas cosas que pensaba de los problemas que había de una manera, pero al final llegábamos, cuando había que llegar a un acuerdo se llegaba. Bien. Gonzalo, ¿qué papel han desempeñado los ayuntamientos durante estos 4 décadas? Coincidiendo con lo que dice Antonio, también lo que apostilla Antonio Jesús, yo pongo un concepto más. Desde el primer punto, cuando se inician aquellos ayuntamientos,
Primeramente, el ayuntamiento anterior era un ente que no le llegaba al pueblo. Era una cosa casi personal y era para muy poco. Cuando la gente pudieron votar y llegaron al ayuntamiento fue una explosión de querer decir. Llegar a la actualidad es la realidad que se había esperado siempre, que el ayuntamiento, representado por las corporaciones que los ciudadanos han votado, llega directamente al pueblo. Prueba evidente, tenemos aquí el representante en la última actualidad y la corporación anterior, Antonio Jesús, amigo y estepeño, que él ha llevado la alcaldía, aparte de las quejas que tengan los demás, al pueblo, y no ha habido ningún ciudadano, lo mismo que otros anteriores, que no lo hayan escuchado. Una gran, ahí, el alfa y el omega. Bien. Ese es su apunte. Antonio, ¿qué papel ha desempeñado los ayuntamientos durante todo este tiempo? Bueno, la primera legislatura que fue, me parece, como ha dicho Antonio, bastante, creo que no ha habido ninguna otra legislatura con tanto compañerismo como hubo. En aquel primer mandato, ¿hubo consenso? Consenso, hemos sentado todos los lunes, en lo que era la comisión permanente, se sacaba la documentación, cada uno ponía su opinión, y lo más justo era lo más justo. Bien. Por tanto, el ayuntamiento, esa institución más cercana, ha sido pues un elemento clave para garantizar el estado de bienestar de los vecinos de toda España, aunque focalizamos aquí en Estepa, alcalde. La verdad es que sí, ¿no? De hecho, lo que han apuntado mis compañeros de mesa, esa proximidad, esa cercanía, ¿no? Son las banderas del municipalismo, ¿no? Realmente hay que acercar la administración al pueblo. De hecho, la política es la herramienta, ¿no? que se tiene para mejorar la vida de la gente, de nuestros vecinos. Y el municipio es el espacio donde mejor se entablan las relaciones entre lo que son los responsables públicos y los ciudadanos, y donde mejor se detectan los problemas y las demandas y las necesidades de los ciudadanos, claramente por la propia observación o por el propio contacto entre unos y otros. Y además es el mejor sitio donde se pueden entablar las soluciones, ¿no? Para tener una respuesta inmediata a las necesidades que propugnan los ciudadanos ante sus dirigentes públicos. Los ediles de aquella corporación, en aquellos entonces el vecindario se mostraba un poco reticente, reacio a acudir al ayuntamiento, ya que veníamos de una etapa, bueno, donde la dictadura, bueno, pues privó a muchas personas. Yo creo que todo lo contrario, o sea, en aquellos plenos casi teníamos que decirle a la gente que se apartaba, porque estaban llenos de gente. Yo no sé ahora porque... eran plenos públicos. Públicos. Y entonces, como siempre, ¿no? Supongo que ahora sí, también. Son públicos. No he oído nunca. Sí. Entonces, estaban la gente detrás, delante. Es más, había, yo no sé si os acordáis, había un señor que siempre cuando acaba la parte de ruego y preguntas, que los que pueden robar y preguntar son los concejales, pero este hombre cada vez que decía empieza el turno de ruego y preguntas, se levantaba y preguntaba. ¿Tú te acuerdas? Había dos. Sí. Pero sobre todo uno era... Bardera y el practicante. Bueno, se levantaba de momento también y preguntaba, y era porque aquello demostraba el interés y las ganas, diríamos, que la gente tenía de participar. Porque yo no sé ahora si van la gente a los plenos. Yo no he ido. La gente quería morir. Vamos a hablar por... tantas sillas. Sí. Porque los primeros días estaban de pie la gente allí. Sí. El salón de pleno entonces era bastante grande. ¿El consistorio era en aquello entonces el mismo edificio que actualmente? Sí, pero el salón no tiene nada que ver después de la reforma. Sí, claro, luego hizo una reforma importante. Entonces la sala de pleno estaba tal como se entraba por la puerta, había un patio con columnas y había al fondo una puerta que daba a la sala consistorial, que esa sala daba a la calle Aguilar y Cano. Y allí, pues con el paso del tiempo se habilitaron pues unos asientos, unas sillas. No, nosotros teníamos nuestro
reuniones. Sí, pero digo para el público El asistente. público, claro, el primer habilitaron, sí. pleno, cuando se anunciaban los plenos, que se pusieron a una hora sobre las 7, las 8 de la tarde, era el pleno, o aquello se ponía lleno de gente. Y entonces Sí. quedamos, se compran una silla, las sillas que quepan, no me acuerdo cuántas fueron, y pues bueno, que estén sentados. Claro. Cuando Gonzalo. se abren los plenos, los primeros, la gente quería oír, ¿qué es esto de un pleno? ¿En qué consiste esto? Y yo puedo decir, hombre, tú no puedes decir lo que tú quieras, bueno, entonces ¿qué lo dice? Tu representante. Y, bueno, hasta llegar en una ocasión que ya mencionaba cuando a lo que tú haces alusión, Antonio, aquella especie de ley de barra aplicado de la Junta de Andújar, en la que un ciudadano al terminar el pleno se acercaba y podía exponer aquello, pero aquello hubo que suprimirlo porque derivó ya, cada uno sacaba el tiesto, sacaba los pies del tiesto y hablaba de cosas personales, bueno, de temas del pleno, o sea que los plenos tenían su animación y algunas veces su acidez. También, ¿no? Sí. Bien. Sí. Hablaremos un poquito más de acidez, con cualquier pregunta molesta que hubiera allí, habría acidez. Pero entre los concejales, yo no recuerdo, excepto una cosa, que, Sí, que pues, fue la de mi primo Desagradable, Manuel. sí. Pero ¿La puedes rememorar, Antonio? Sí, hombre, ¿Qué ocurrió? Ya que... Aquello fue, los sillones nuestros tenían unos eran de madera. de madera. Y no sé, Gonzalo Márquez Ortiz, pues, no sé lo que dijo, y saltó mi primo, dice, cállate, que te estoy mirando y parece que veo a Fraga. Eso a Gonzalo Márquez le dio risa, porque Fraga era su jefe. Dice, hombre, eso no es un insulto, y cogió el brazo, tiró del brazo y se lo trajo la mano. Que te echaste a correr. O sea, hubo ahí un momento tenso, Bueno, pero no llegó a nada, tenso, afortunadamente. pero casi de risa, Sí, Sí. claro. casi de risa. Todo eso estará recogido en acta, imagino, ¿no? Sí. No sé si está recogido en acta Porque- o no se recogió. Hubo palabras más gordas. Sí. Porque quizás no se recogiera. Bien, bueno, Ahí, Gonzalo... ahí había palabras, mi compañero Jesús, Bueno, su amito, esa es una ocurrencia. ya no, fue una cosa. Sí, pero como él las decía, eran ocurrentes, porque hasta cierto punto era Ocurrente. humorístico y cómico lo que decía. Aquella vez que digo que porque aquí se fumaba, y en el pleno se fumaba, Bien, y él no quería fumar. Pero, Él no fumó nunca. dice, vamos a ver, esto de que ustedes fumáis aquí, esto es igual que si yo me traigo una botella de whisky aquí, Sí, y así. tal. Sí, así. Y cuando a la semana siguiente, al pleno A siguiente, se leer lee el borrador. el borrador del acta del pleno anterior, y yo he dicho eso. Al siguiente pleno, al tercero, iba el secretario con una grabadora. Ya se utilizaba en aquello entonces grabadora. Rafael Jiménez. Efectivamente. Llevaba su grabadora, y a mí no me dice nadie más, eso no se ha dicho. Se ha dicho eso y algo más. Bien, para que no se retractaran, ¿no? Bueno, recordamos... Perdón, Sí. con referente al tema, y como había que leerlo otra vez para aprobar el pleno, el borrador definitivo para hacer el pleno, vuelve a salir y dice a Jesús, ¿pero cuántas veces va a salir esto? O sea, ¿Cuántas veces va a salir esto? anécdotas que quedan ahí reflejadas, algunas y otras en esas actas. Hemos recordado al edil Gonzalo Márquez, uno de los ediles fallecidos, que no se encuentra ya entre nosotros, y que él, bueno, pues formó parte de esa corporación municipal por la sigla Coalición Democrática. Ya, pero Aunque recalqué, al menos que era así está Alianza recogido en Popular. Era Alianza Era lo que Alianza dieron. Popular, al menos en el acta Sí, que nosotros porque hemos podido sobre recabar, todo viene Hernández- como Coalición Hernández Gil, Democrática. vaya, pero él era de Alianza Popular. Bien, bueno, seguimos avanzando un poco en esos años de la incipiente democracia. A mí me gustaría conocer a estos primeros ediles de ese primer ayuntamiento democrático tras el periodo dictatorial. ¿Por qué decidiste ir encabezar una lista política, Antonio? Bueno, pues yo en los años finales del 69, 70, 71, estaba estudiando en Madrid y empezaron los primeros movimientos en contra de la dictadura y
Incluso participé activamente en el sentido de que nos reuníamos gente de todo el arco político, o sea, desde la OA, que eran cristianos, Acción Católica, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo, en fin, todos los que estaban a la izquierda del Partido Comunista. Había muchísimas reuniones dentro de lo que se podía, la mitad de las veces entraba la policía dando golpes y bueno, y cada uno salía por donde podía, por la ventana, por el suelo, por donde... Y a raíz de ahí, bueno, pues yo viví ese movimiento incluso tenso, un estado de excepción dentro de la universidad, o sea que eso es terrible, porque la policía se paseaba por dentro, eso nada más lo podía hacer cuando había un estado de excepción, que eso es gordo, ¿no? Y bueno, pues yo tenía mi inquietud, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi que el partido con el que, diríamos, más me solidificaba era el de centro, porque a mí lo que me interesaba es que terminaran lo de verdes y azules o colorados y azules, ¿no? Y la verdad es que encontré en la UCD, encontré ese asiento y la ideología, dentro de que dentro de UCD había muchísimos partidos, ¿no? Que después ya derivaron, incluso los que éramos netamente de UCD, casi la mayoría terminó cuando terminó la UCD. O sea, desaparecieron. O sea, desaparecimos del ámbito político. Yo después, porque me pidió Jaime García Ñovero, que fue ministro, y él entró con Adolfo Suárez en el partido Unión Democrática y Social, se llama, me parece, el Centro Democrático, exactamente, para que fuera con él la candidatura, porque en fin, pues nosotros teníamos votos por esta comarca y salió él de diputado, y fue el último acto. Yo ya, lógicamente, de la gente que yo conocí que eran de mi época, Soledad Becerril, Manuel Clavero, todo ese... Bueno, Soledad Becerril sí pasó al Partido Popular, pero la mayoría de la gente se quedaron finalizaron su etapa política. Porque éramos personas que no, entre comillas, vivíamos de la política, sino teníamos nuestro empleo, nuestras cosas, y después pues nos gustaba, ¿no? Pero casi todo el mundo, el afán era ese, de que se terminaran los dos extremos y que pudiéramos seguir para adelante. Y yo creo que el comienzo, como decía Antonio, fue bueno. Tuvimos nuestras peleas, nuestras discusiones y todo lo que hubo que tener, porque no estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Pero al final, bueno, yo creo que el secretario que han dicho, Rafael, también fue un hombre que nos ponía el pie, siempre decía frenar, que esto ya no era conciliador, y además advertía siempre que esto, cuidado, que esto no es legal, ¿eh? Pues sacaba el librito, lo tenía allí, nos leía, y claro, pues decíamos, bueno, pues muchachos, aquí hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Ponerse de acuerdo, porque lo importante es que el pueblo siga para adelante, lo importante es que este pasea lo que tiene que ser y debe ser, y yo creo que fue un buen comienzo, ¿no? Bien. El motivo por el que usted decidió encabezar una lista. El motivo es un poco caprichoso. Sí, a ver. Yo no tenía interés en la política, tenía más interés en el tema sindical y social. Aunque la política últimamente me gusta rabiar, no me puede gustar por los movimientos. Pero yo pertenecía o gestionaba con otros compañeros un sindicato. Un sindicato. ¿Qué sindicato? Unión Sindical Obrera. Entonces, cuando se iba a presentar las elecciones, digo, si no tenemos representación en el ayuntamiento, cuando se llega a la negociación de paro, desempleo y convenio, no vamos a estar incluidos. Bueno, pues entonces decidimos hacer una lista curiosa, que cuando fui a la lista, ni mi gente ni mi propia lista se votaron. Eso es, tiene guasa la cosa. Bastante. Eso es, vamos así. O sea que después había transcurrido en este una serie de conflictos sociales y cosas estas, que nos puso un poco en el candelero, pero situación que al final fue nefasta por un fallo de la magistratura, ya que yo no hizo bajar. Total, que una vez ya lanzado, pues voy, tengo que ir a la lista y salgo concejal, simplemente. Pero que mi interés no era ser concejal. Esa es la realidad. ¿Usted fue el movimiento sindicalista? Fue el movimiento sindical en el que yo siempre me moví. ¿Y siguió luego usted paralelamente con la política y perteneciendo al movimiento sindical? Seguí perteneciendo, porque resulta que
a nivel provincial y a nivel nacional, bueno, más que todo a nivel provincial, había gente afín al sindicato que también era del partido de los actuales socialistas de Andalucía, no, ni el andalucista, no. Y eran afines y entonces te influían, pero que fue al final una influencia de poco. Bien. Porque las cosas se quedan en el pueblo. Porque una cosa sí te quiero aclarar, y a lo que dice Antonio y antes, en los pueblos no es lo mismo que en las capitales. En un pueblo, si te destacas y vas bien, la gente te encumbra. Como tengas un pequeño desliz, la gente te claudica a los restos. Entonces, a la gente, iban a los plenos, pero la gente no se quería señalar, ni hablando, ni diciendo. Estábamos contados a los cuatro tontos, que parece pues, que había que llamar los cuatro tontos, que nos ensalzamos en un tema de política, que la gente decía, yo no, eso tú. Había y al mismo tiempo no se cobraba. ¿Había represión política entonces? No, miedo a la represión política que pudiera haber. Presión no había, pero un posible de lo que quedaba atrás. Bien. Pero yo no estoy conforme con eso, bien, de que pues, había miedo a la represión política. Otro miedo a la represión, si hubiera sido por miedo a la represión política, el primero que tuvo el gusto, porque fue una pintada en el barranco que hay subiendo la calle esa para arriba, allí en la que va, una pintada allí y dijeron, también no. Bueno, el primero y único que hubo que fue eso. Una formación, pero lo he dicho antes, claro, no. ¿Quién habrá puesto esto? Porque a mí de momento me dicen, secretario, que si usted quiere se manda allí un pintor de momento, yo, allí a ver si llueve y se corra. Vamos, a mí no me preocupaba. No tenía miedo. Ese temor. A una... ¿Por qué decidió ir en una lista política? Porque la lista política la encabezaba José Romero, sí, ¿no, Antonio? Sí. Ajá. Bueno, pero la lista se hizo, la lista del PSOE se hizo en un lugar que tenía la UGT, PSOE, estaban entonces conjuntamente. Otro sindicato, que continúa. Y entonces en el mismo local ese se puso una pizarra, allí había que poner 13 nombres, sí, y que cada uno pusiera el nombre que quisiera. Hacemos unos papelitos y nos ponemos. Entonces, el que saca más papelitos, ese es el primero. ¿Quién sacó más? José Romero. José Romero. ¿Y usted el segundo? Yo iba el tercero. El tercero. El segundo iba Agustín González Villalobos. Bien. Que tampoco... Era sindicalista. También era sindicalista. O sea que el movimiento sindicalista tuvo un peso importante a la hora de crear listas electorales, ¿no? Si no es por el movimiento sindicalista, no creo que hubiera ganado el PSOE en el tema, porque la lista que representaba Antonio daba susto. Eso sí daba susto. ¿Susto por qué? Porque nosotros íbamos 4 matados. Y la lista de Antonio era una lista muy completa. Abarcaba comerciantes, agricultores, fabricantes. Nos lo comenta Enriqueta Palacio, la segunda que iba en su lista. La lista era... Nosotros cuando vimos la lista dijimos, bueno, quedamos segundos. Sin embargo, fuisteis la fuerza más votada. Eso sí es fácil no ganar lo demás. Antonio, por alusión a lo que comenta Antonio Fernández, de que era la lista mejor preparada, hombre, y formada, verdad, porque en aquellos entonces de formación política y experiencia, cero. Nada. La verdad es que ellos tenían la ventaja de que venían o tenían el apoyo de los sindicatos. En el caso nuestro no había nada, sino hubo que empezar de nuevo, o sea, de nuevo buscando uno a uno. Y lógicamente pues fuimos a buscar a los sectores, incluso algunos, yo ahora mismo no caigo, pero había gente que podía ser obrero, que todos no eran, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero tenía que haberlo, tenía que haber buscado por ahí algún papelito. Sí, la consideración de obrero, sí, eso es muy y además obreros somos, yo todavía soy obrero. López, por ejemplo, era un obrero, porque se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a la plaza. Sí, los demás,
Lo que sí buscamos fue eso, que fueran gente que no tuviese que vivir de aquello, o sea, porque entonces, bueno, al final se fijó un salario El para 3% del presupuesto. exactamente, En el se fijó. segundo año. Exacto. Y no se aprobó hasta el siguiente. En el primer año no había salido todavía. Era legislatura. Sí, pero no había salido todavía el poder cobrar. Salió en el segundo año de la primera legislatura aprobar el 3% del presupuesto para asignación a concejales de corporación. Mírenlo. Sí. Oye, Bueno, hombre, Pero la segunda legislatura, Sí, ya cobraron. Sí, la segunda sí. la segunda. Cuando entró Jesús ya entró cobrando. Empezaron a cobrar todos los concejales. Por lo menos, segunda no sé. Allí se cobraba, vamos a ir por la primera legislatura, asistencia a pleno. Sí, Por asistencia a pleno había una cantidad Sí. al año, ¿La recordáis? sí. ¿La cantidad? Sí. ¿Cuál? que era 25.000 pesos. Yo que era de los de menos, eran 40.000 pagados en 2 veces. En 2 veces. Por En asi- 2 veces. por asistencia. 6 meses y 6 meses. 40.000 Es- anualmente. es lo- Anualmente, sí. Es lo que generalmente se cobraba allí, Asistencia pleno. asistencia a pleno. Y nosotros también... La teníamos- delegación. La delegación y grupo. Nosotros teníamos también, porque tú pertenecías A la comisión a la permanente. comisión permanente. Y yo tenía además una delegación también, o sea que ellos tuvieron la gentileza de el tema de educación, que bueno, que Se lo movió asignaron muchísimo, a usted. que yo incluso lo utilizaba para en los plenos, porque la verdad es que cuando empezamos a mirar el tema de los colegios, eso era terrible. O sea, los colegios se limpiaban una vez cada 3 o 4 semanas, ¿eh? En un colegio que había 600 niños, Madre mía. 300, no sé, cada eso. Y entonces tú llegabas allí y desde que entrabas estabas viendo papeles del baño, ¿no? Porque los papeles llegaban al techo, vamos, Claro. terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues como no había, entre comillas, dinero, pues había que pasar de un sitio a otro y yo me acuerdo que algunas veces cuando había transferencias entre las distintas partidas que exigen una mayoría, pues yo siempre decía, yo firmo si... Porque, por ejemplo, el Partido Socialista no podía votarla porque necesitaba a alguien más. Yo firmo, pero me tenéis que dar para los de los colegios, porque la verdad Claro, es que era una de las cosas que estaba mal, entre otras muchas, ¿no? Pero mal, vamos, o sea, que aquello fue terrible, y aquello era una cosa que llegaba a la gente, que lo agradeció la gente, Claro. no solo eso, sino el tema de la educación especial, Antonio lo sabe, que había muchos niños que no los podían llevar al colegio porque no había maestros preparados y no podían estar en una clase normal. Bueno, infinidad de Fueron cosas, años no quiero hablar más de difíciles ese y tema, que ellos hablen de complicados. otro, pero que la verdad, por eso digo que se pusieron la piedra incluso físicamente de muchas cosas que hoy no sabemos, que el centro de mayores, el que está en la calle Saladillo, pues se hizo. El centro de salud, parece ser que centro de también. salud, Aquello era un colegio, sí, de colegio niñas, que yo he obviamente. hecho polvo además y Aún se existen de preparó niñas, Sí. de nuevo y yo qué sé, y bueno, y lo que no se puede hacer, lo del centro este de ASEMI, de los niños discapacitados. niños, que estuvimos viendo ahí una finca que alguien lo ofrecía casi gratis, pero que yo ya no había. No fue posible, Y además, no fue viable. la verdad que al principio yo creo que pecábamos un poco, y yo siempre era el garbanzo negro en el sentido que decía, muy bien, tened cuidado, que después hay que pagar, o sea que el gobierno te da la subvención Sí. y tú lo haces, pero después dice, eso para usted, ¿eh? O sea, Claro. la luz, el agua, el conserje, no sé qué, no sé cuánto hay que pagar. El gasto corriente. O sea que eso, él sabrá de qué va la cosa. Vamos Y a yo muchas veces preguntarle al alcalde metía la actual. pata en el sentido de, hombre, pero si nos van a dar dinero, muchachos, que nos van a dar dinero, pero que después ya se acabó el dinero. Bueno, y el dinero te lo daban un poquito a poco, ¿no? Alcalde, después de escuchar los testimonios de estos primeros ediles de esa corporación municipal 79-83, ¿difiere mucho esa manera de hacer política a la de hoy día, ese reparto de delegaciones, en cuanto a ese presupuesto con el que contaba, a lo que aludía Antonio Prada sobre ese gasto? Porque luego el ayuntamiento, el engranaje, esa maquinaria tiene que seguir funcionando, ¿no? Evidentemente, pero es mágico lo que estaban contando. La verdad que me ha gustado mucho ese espíritu de entusiasmo,
¿no?, que había en aquel momento, esa hambre de política, ¿no?, que ellos están describiendo, esa afluencia de público a los plenos. Yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Esas ganas de hacer cosas, esa ilusión por trabajar por su pueblo y sobre todo ese espíritu de consenso, ¿no? Estamos hablando de que el mismo grupo socialista, que era el que ostentaba la alcaldía y el gobierno de Estepa, le facilitó que una delegación del gobierno la llevara a UCD. Yo creo que eso dice mucho de ese diálogo, de ese consenso y de ese espíritu de participación y de ganas de trabajar y de esa coordinación, ¿no?, que había en aquel momento. Evidentemente ha variado mucho la situación de aquellos momentos hasta ahora. En aquellos momentos, yo por lo que me cuentan mis mayores y ellos mismos, cuando he tenido oportunidad de hablar con ellos, es que bueno, tenían que ir a crear esa infraestructura básica. Estamos hablando de que tenían que consolidar los propios colegios, ¿no?, que está hablando Antonio, que ni siquiera tenían una limpieza periódica. Evidentemente pues ha variado y mucho, el presupuesto del ayuntamiento es muchísimo mayor, ¿no?, y puede tener, y tiene de hecho un alcance muchísimo mayor, ¿no? Pero sí quiero yo apuntar a que ha vuelto, o por las circunstancias del mandato que hemos tenido entre 2015 y 2019, y sobre todo al presentar esta moción de censura, hicimos un ejercicio, ¿no?, de responsabilidad y de diálogo y de entendimiento entre formaciones políticas tan diferentes como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista. Antagónica, ha sido, yo creo que un momento histórico, ¿no?, en el que hemos sido capaces de firmar una moción de censura, en la que luego formamos un pacto de gobierno, Partido Andalucista, Partido Popular y Partido Socialista, y hemos sido capaces de llevar a buen término este mandato, y además ha funcionado bien. O sea que ese espíritu de consenso ha vuelto a tener lugar en este mandato entre 2015 y 2019. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no?, siempre poner en valor y poner por delante los intereses generales de las ciudadanas y de los ciudadanos de Estepa, ¿no? Al fin y al cabo lo describía antes muy bien Antonio y Gonzalo y Antonio también, que evidentemente aquí estamos para trabajar con el sentido común y para el pueblo de Estepa, ¿no?, por encima de los ideales, por encima de los idearios políticos de cada uno. Bien. Gonzalo, usted también llevó una delegación, ¿no? Sí. Antes las delegaciones eran por asignación personal del alcalde. Bien. Me puso la delegación de cultura, el amigo Osur. Y aquí mi compadre, porque este es mi compadre, me la quitaron. ¿Por qué? Un plumazo. Porque yo no ahora no voy a entrar a esta altura. En que fue, iba bastante bien. Y actué con otros compañeros de Antonio y llevamos la feria. La feria para Tomás Baté. Para pagarla, pues montábamos una especie de verbena antes de la feria. Y después poníamos unos empleados, unos muchachos que cogíamos y cobramos la entrada y se podía pagar la feria. Por primera vez la feria se democratizó. Sí. Quiere decir que antes había una recepción muy especial para fulano, y bueno, no, pensionistas gratis. Y aquello se llegó a lo que se llama popularizó. Y así fue. Y cuando yo tenía que buscar algún medio o algo me valía de las entidades bancarias, viendo a los directores que me hacían una aportación de 5.000 pesetas, de 4.000, y con aquello comprábamos libros para la biblioteca que eran escasos, se le ayudó a alguna otra hermandad que era precaria en el arreglo de los faroles, poca cosa. Es que realmente el ayuntamiento no había presupuesto, pero un presupuesto pírrico, de 18 millones, pero de los cuales el 60% era para salario, un 20% para deudas que había, que había que pagar, y ya lo que te quedaba, ¿qué hacías? Si no había ni para comprar una lata de pintura, para pintar los asientos, o sea que no había dinero. Claro. Eso es la realidad. En aquellos entonces los ayuntamientos, bueno, se empieza a poner esa primera piedra de esa institución más cercana para los vecinos, pero no tenía no tenía ninguna autonomía, estaba todo muy centralizado, ¿no? ¿Cómo era aquello, Antonio? Pues la verdad es que sí, la verdad es que, ya digo, era un continuo y venir de viajes. ¿A Madrid? A Madrid, a Sevilla, y bueno, y la gente que estaba allí, pues, una vez te escuchaba y otras no, o sea, porque
a esos niveles los políticos eran de otra manera me refiero, eran más profesionales, nosotros éramos aficionados, por claro. decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues es lo que distingue a uno de otro, que nosotros íbamos con nuestra inquietud y creyéndonos que lo que llevábamos era lo mejor del mundo y lo más importante del mundo, y el que está allí también porque tenía 40 problemas o 102 problemas de 102 municipios de Andalucía o de Sevilla, sí. y te decía que sí, y vale, cuando salía pues ya sabes lo que pasaba, el papel, claro. los papeles, no digo que sea así, pero bueno, que podía ser, ¿no? Pero que había una cosa con lo que ha dicho antes él, que dijo que ni los propios suyos lo votaron, que nosotros, que claro, UCD estaba en Sevilla, en Sevilla era UCD, ¿no? Pero entonces en la Diputación, no, en la Diputación sí, la Diputación, bueno, que había que nosotros nos quejábamos cuando había alguna reunión del grupo de UCD en toda la provincia de Sevilla, yo me acuerdo del alcalde de Morón, que era el conde de la Masa, un tío más grande que la Masa, y el tío decía, pero vamos a ver, había ido a Madrid a resolver un problema en el Ministerio de Agricultura y se encontró allí con nuestro querido amigo de Marinaleda, Sánchez Gordillo, y él estaba allí esperando, llegó Sánchez Gordillo y salió la persona, la secretaria, y pasó a Sánchez Gordillo, lo dejó allí, y el ministro era de UCD, por lo que fuera. Y entonces vino aquí y formó un broncazo y dice, pero vamos a ver, entonces ni entre nosotros siquiera nos vamos a guardar el sitio. O sea que yo llevaba allí toda la mañana esperando, y ahora resulta que llega este hombre, dice, es que fue llegar y y atenderlo en su... Pero sí. me vengo a referir... Que chocan, son anécdotas que chocan. Son chocantes, ¿no? Y que, bueno, que es difícil, que era difícil, cualquier cosa que se nos ocurría, solicitar, pues después ponerla en pie era complicado, porque el centro de salud costó un Dios y su madre poderlo abrir, menos mal y que siempre no faltaba el presidente de la Junta, que si no, no se abre. Claro, siempre faltaba algo, siempre había un no sé qué, siempre había un no sé cuánto. Ahora supongo que pasará igual, porque ahí abajo hay un edificio que no sé lo que pasa, pero yo cada vez que paso digo esto, y ya al final se pudo llevar a cabo. Aquello, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros avances, cuáles fueron esos primeros progresos en el municipio de Estepa, en ese primer mandato? Esto es como, eso para, como ha dicho Antonio, los colegios no se limpiaban, no había limpiadoras, así nada. Bueno, pues había una cosa en Estepa que era la recogida de basura. Pero la recogida de basura se hacía de las 7 de la mañana, es decir, cada 11 de la mañana por la puerta del ayuntamiento estaba pasando el camión de la basura. A las 11 de la mañana. Los mesones entonces eran los mesones, era el centro del pueblo. Y con una particularidad, que la basura, en la fábrica de mantecado venían unas barricas de madera, que eran llenas de manteca. Sí. Entonces, aquí en cada casa había un par de barricas o tres. Pues todo el mundo estaba los mantecados y se traía. Y era en la barrica esa no echaba la basura. Así. Entonces, a las 11 de la mañana, en pleno verano, coger el basurero, la barrica, cogerla, levantarla, chorrear las cosas por encima. Entonces, que planteamos poner la basura de noche. El servicio de recogida por la noche. El servicio de recogida por la noche. Y en bolsas de plástico. Claro. Que no pesaran más de 5 kilos. No me acuerdo, se puso hasta eso. A mí me liaron una. ¿Quién es? ¿El vecindario? El vecindario, yo me quedé helado. Siempre la Es que ni los basureros querían. La gente protesta por todo. Bueno, y el secretario puso la pega, dice, oiga, que si la basura se pone de noche, hay que pagar la unidad. Pues se paga. ¿Y sabe lo que es? Dice, bueno, no lo voy a saber, si voy todos los días el camión por aquí, a las 11 de la mañana. Bueno, pues, un día en el ayuntamiento tenías un sajugán grande, allí se formó una pelotera de gente, que el secretario me llamó por teléfono. Entonces, aquí hay una liada. Fui allí, ¿qué pasa? Y estando yo allí, me tiraron una bolsa de basura
que cayó pum, a mis pies. Una bolsa de basura, se reventó la bolsa de basura. Digo, ¿quién así? Y Nadie se pronunció. Nadie Se consiguió entonces que el servicio se llevara a cabo Bueno, de es más, forma... se pusieron, tuvo que acompañar al servicio la policía municipal durante al principio. las primeras semanas. La primera semana. Es que la misma gente lo quería. Alcalde, eso hoy ya no pasa. No, bueno, lo Eso extrapolo a otro tipo de servicio. Hoy día yo creo que la ciudadanía es más cívica, ¿no? Aunque hay que seguir concienciando un poco en determinados aspectos. Lo que cuenta Antonio, bueno, al fin y al cabo subyace un poco el hecho de que somos reacios generalmente a los cambios, ¿no? Y cuando estamos acostumbrados a un sistema de recogida de basura y lo cambia, aunque sea mejor, hasta que la gente no lo acepte, pues la verdad es que hay un tránsito y un tiempo. Evidentemente, bueno, pues, por poner de ejemplo el servicio de basura, uno de los mejores servicios, ¿no? que funciona, yo creo que de los más valorados por la ciudadana y por los ciudadanos. Se mantiene evidentemente de noche y se mantiene, como lo digo como ejemplo, ¿no? La recogida puerta a puerta, ¿no? Que hay muchísimos municipios, o yo creo que somos de los pocos municipios de más de 12.000 habitantes que mantienen la recogida puerta a puerta. Yo creo que eso es un plus de calidad y que tenemos aquí en Estepa. Bien, bueno, también sí. Frente a eso también hubo otra propuesta, la permanente, que ya se hizo la permanente, que la hizo Jesús, y fue claro, en ese tiempo las pensiones, hoy son chicas, pero que entonces había gente, sobre todo mujeres, que no cobraban, que no cobraban porque no... Esas pensiones no contributivas, como suelen llamarle, ¿no? Es que resulta que los mantecados, por ejemplo, iban a los mantecados. Los mantecados eran un par de meses al año. Y eso no era acumulable. Eso pasaba los meses, el mantecaero y le pagaban a la seguridad social, pero esos 2 meses no tenía una repercusión en nadie. Entonces se jubilaban las personas y aquí están los mantecados menos 20 años. ¿Y no tenía derecho? No tenía derecho a una pensión. No, después ya, cuando hizo la reforma agraria y todo eso, ya se acumulaban, empezaron a acumularse las temporadas de mantecado, como se decía aquí. Bueno, pues Jesús se le ocurre una cosa, que es que para estas personas así, que cobrara, es decir, que la recogida de basura, que fuera gratis. Que Dios Rafael. Que fuera gratis. Y le dice don Rafael, el secretario, dice, eso está muy bien, pero usted sabe que la señora que vive aquí en la casa más abajo es pensionista. Dice, la que vive en la casa más abajo, pensionista, y tiene derecho a lo que usted está planteando. Y yo, ¿cuánto le borro ustedes? O sea, lo que decía antes Antonio Prada, el secretario de aquellos entonces en el ayuntamiento, la verdad que era conciliador, mediador, os asesoraba bastante, sí, ¿no? A la hora de tomar decisiones o planteamientos, ¿no? En los que además, no era... Además que tenía una cosa, al alcalde, decía, el alcalde puede hacer lo que quiera. Claro. Dice, pero que mi firma no va en una cosa que no sea legal. Alcalde, ¿se da un paralelismo hoy día con esas anécdotas que están ellos contando a que también hoy el alcalde tiene que asesorarse en determinadas cosas? Evidentemente, muchos de los temas que está contando me siento identificado porque los sigo viendo, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Pero es verdad, ¿no? La figura del secretario posiblemente, bueno, lo es, ¿no? Es el funcionario más importante que tiene el ayuntamiento y entre sus funciones, la principal, la que más valoramos, es la de asesorar al político. Evidentemente, él está para garantizar el cumplimiento de la ley, que evidentemente los políticos no tenemos por qué tener ese conocimiento, podemos tener muchas ganas de hacer cosas, pero evidentemente dentro del marco legal, ¿no? Y para eso está la figura del secretario. Y es verdad, ¿no? Hay verdad que hay veces que te aventuras y quieres proponer algunos temas y que no se pueden hacer de la forma en la que queremos, y para eso está la figura del secretario que te dice por aquí. Bien. Bueno, el tiempo sigue avanzando. Gonzalo, quería decir algo, porque vamos a dar paso al vídeo de las concejalas. Sí, después ahí al final
hablemos unas palabritas. Sí. Bueno, eso sí, espero no, al final. sí, claro que sí, por supuesto, todavía vamos mal de tiempo, me dicen los compañeros, hemos consumido ya bastante y vamos a dar paso a ese vídeo que hicimos hace unos días con aquellas dos mujeres concejalas, que en aquello entonces que las mujeres dieran un paso al frente de la política, bueno, pues no era fácil y además no estaba tan extendido. Gracias a Dios se ha avanzado mucho también en esa materia. Bueno, pues vamos a hablar con dos concejalas, en la que iba número 2 en la lista de UCD, Enriqueta Palacio, y también con la concejala del Partido Socialista, María Ángeles Fernando Aro, que era la número 6. Estas han sido sus declaraciones. ¿Por qué decidió usted dar un paso adelante en la política en unos años tan complicados? Pues posiblemente no me lo pensé mucho, sino que vinieron unos amigos míos. Mira, Enriqueta, podías tú podías participar. Yo ya tenía mi empresa y que eres buena administradora y te vemos con capacidad para eso. Fueron ellos los que me metieron en esto. Y digo, bueno, yo me lo pensé, digo, bueno, si puedo hacer algo por Estepa y lo que yo pueda colaborar y participar en todo eso, pues al final esto no me va a costar tampoco a mí mucho. El partido que me lo propuso fue la UCD, Unión de Centros Democráticos. Muy bien. ¿Se veía usted representada en ese proyecto político, con esa sigla política? Sí, me veía totalmente, ideales. yo mi forma de pensar y todo lo veía representado en ese partido político. Pues yo decidí formar parte porque en mi casa somos todos socialistas, todos como mi padre. Y claro, no había gente para formar las listas porque veníamos de donde veníamos. Y de otros partidos, pues a lo mejor eran la gente más lanzadillos. Pero en el socialismo y en el comunismo, pues como que no. ¿Había represión todavía en aquellos años? Sí. ¿Y muy acentuada en los pueblos? Hombre, en los pueblos como nos conocemos todo el mundo. Se sabe quién es de una manera, quién es de otra. Más marcados, ¿no? Y claro, había represión. En la candidatura del año 1979 iba. La candidatura era desde luego de las mejorcitas que yo he visto, sin falsa modestia. Iba otra señora que era Gracia Alfaro, que desgraciadamente ya ha fallecido, y sí recuerdo casi a todos los que íbamos allí. Además estaban representados todos los gremios de Estepa. Como teníamos tanta ilusión, sí, pues creíamos que sí, que íbamos a ganar. Yo por lo menos me lo creía, porque como teníamos tanta ilusión, y estábamos... ¿Por qué? Por cambiar esto, por probar otras cosas también, que no fuera siempre lo mismo. Otra forma de gobierno. Otra forma de gobierno. Y democrático. Y claro, eso es lo principal. Importante. Eso es lo más importante. La democracia es lo más importante. Y claro, salió muy bien. Salió muy bien. Yo a Pepe Romero lo he pensado siempre. Y lo digo, que fue muy valiente. Yo pienso que todo el mundo lo vivió con muchísima ilusión, con mucha ilusión. Y fue una jornada muy tranquila, no hubo nada de ningún jaleo, ni incidente ninguno de ninguna clase. Yo lo viví con mucha ilusión, pensando que íbamos a salir por la lista que llevábamos de candidatos, pensando que íbamos a salir elegidos. Con mucha emoción. Sí. Con mucha emoción, mucha gente que hubo, mucha emoción. ¿Estuvo usted por los distintos colegios electorales o estuvo aquí en su casa, después de votar? Yo de estar pendiente en las mesas y eso, pendiente como eso, no. Pero sí, me pasé por todo. Y pendiente del resultado, ¿no? Hombre, eso es lo principal. Nada de formación, de experiencia política, no había nada allí. Todo el mundo era cosa de buena voluntad. A base de buena voluntad, o sea, interesado por el pueblo, interesado por las personas, a ver cómo se puede mejorar esto, a ver cómo se puede mejorarlo. En fin, servicio público. Servicio público
exclusivamente. Allí no cobramos nada. Cobramos una vez, me parece que fueron 5.000 pesetas, sí. Y dijimos, bueno, para esto, pues lo que vamos a hacer lo vamos a donar, y lo donamos para un minusválido, una persona minusválida que había, sí. Y entonces se le compró una silla de ruedas y unas cuantas de cosas más para... Con el dinero que habíamos cobrado, los de UCD, por lo menos hicimos eso. En aquellos entonces, que una mujer diera un paso al frente en la política era más difícil que hoy día, ¿no? Sí, a la vista tuvo que no hubo bulla de mujeres. Pocas mujeres. Ninguna. Ya luego la otra legislatura, pues sí, ya no recuerdo bien cuántas, pero ya había más mujeres. Yo lo que hacía era estar al cargo de las mujeres que hacían la limpieza de los colegios. Bien. Usted era la que coordinaba. De cómo iban, de que aquello estuviera bien, que si alguna no podía ir por algo, iba yo. Y yo no cobraba. Yo no cobraba. Más de una vez, más de dos fui y yo no cobraba. ¿Había oposición en esos plenos? Pues sí, y fue una de las cosas que me chocaba a mí más, porque igual que dábamos en aprobar una cosa y teníamos, anterior al pleno, teníamos una reunión o algo y acordamos, pues sí, pues mira, pues esto está muy bien. O sea, cada uno aportaba sus ideas, ¿no? Y decíamos, pues me parece muy bien esto. Y cuando llegamos luego a las votaciones, aquello cambiaba. Y una cosa que me llamó, que me chocó muchísimo, teníamos eso, nuestra discrepancia allí en los plenos, por supuesto, pero que no la forma de ahora, de comportamiento de ahora, para nada, para nada. ¿Con qué comportamiento se quedaría usted, Enriqueta, de hacer política? De hacer política, yo pienso que no de tirarse nada más que basura a la cara. Allí hubo dos momentos tensos que yo recuerdo que hubo, un enfrentamiento de un concejal del Partido Comunista con un concejal del Partido Popular, que aquello sí que fue tenso. Y otra vez recuerdo porque los plenos siempre eran públicos, sí. Casi siempre, a lo mejor había un pleno extraordinario que lo hacíamos a puerta cerrada, pero casi siempre eran públicos. Y entonces un señor del público salió él allí hablando por su cuenta y tuvieron que retirarlo, y también hubo un momento allí tenso, es lo que yo recuerdo tenso de toda la legislatura. Al poco tiempo de estar en el ayuntamiento pasamos un buen susto. ¿Cuál? Yo en particular. ¿Cuál? El golpe de Estado. ¿Cómo lo vivió usted? Fatal. Le digo la verdad, fatal. ¿Cómo lo vivieron en casa? Una casa de una ideología socialista. Y sabiendo lo que mi padre había pasado. ¿Su padre fue un preso político? Mi padre fue preso político. Sabiendo lo que había pasado, que lo pasó muy mal. Cuando dieron el golpe de Estado, como yo había escuchado tanto, yo me morí. Claro. Pasó un susto para morirme. ¿Usted pensaba que se iba a repetir todo lo que sentía, todos los gatos que sentía y todo, me quería que venían por mí? La verdad, lo pasé fatal. Bueno. Mi padre, el pobre, me decía, pero bueno, yo tenía el carnet recién sacado, el carnet, y me había comprado un cochecito, un 127 me había comprado. Y decía mi padre, pero bueno, tú tienes el coche lleno de gasolina, ¿te vas? Yo lo recuerdo con mucha pena, porque cuando dijeron, Adolfo Suárez ha presentado dimisión. O sea, eso lo recuerdo con mucha pena. A continuación fue cuando ya lo cogió Calvo Sotelo y demás. Y yo lo recuerdo, yo no sentí para nada, porque como... ¿No sintió miedo? No sentí miedo ninguno. Yo estaba tan tranquila, y que yo había entrado solamente por Estepa y por los estepeños, que yo no sentí miedo de ninguna clase. O sea, que no dije, uy, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué van a hacer? Para nada, yo... Me acosté tranquila aquella noche, viendo las noticias, por supuesto, porque me interesaba como noticia. ¿Se siente orgullosa de haber formado parte de una candidatura? Pues sí. Sí. ¿Lo lleva usted a gala? Mientras más mayor soy, más orgullosa estoy. Sí. Es verdad. Hombre, porque es que ahora lo pienso también y digo, fui muy atrevida. Te digo, yo hoy podía ser
una diputada jubilada, podía ser yo hoy. Sí. Digo, sin embargo, es que no me llenó tanto la política como para seguir. Fue una experiencia, te digo, fue una experiencia, todas las experiencias son buenas o malas o regular. Para mí fue una experiencia buena, puedo decir, una experiencia, ni buena ni mala, una experiencia. Y la verdad que cuando estamos, que yo fui concejala pero con que no me ven a mí con muchos cuentos, que yo di la cara en el primer momento, di yo la cara. Así que sí, estoy contenta de haber sido. Pues esas eran las declaraciones de dos concejalas que tuvimos en esa primera corporación municipal, mandato 79-83, Enriqueta Palacio y María Ángeles Fernández, a las cuales también agradecemos su participación en este programa, donde estamos hablando de esa memoria democrática, de esos 40 años de constitución de las corporaciones locales. Bueno, se han hablado diferentes cosas, ya han comentado por qué decidieron ir en una candidatura, y además un tema que todavía no ha salido en mesa fue ese momento también complicado de ese primer mandato, el intento del golpe de Estado. ¿Cómo lo recuerdan, Antonio? Bueno, pues aquello fue sorprendente porque nadie se lo esperaba, fue algo total. Bueno, todos habíamos oído y leído de que había habido movimientos, ¿cómo se llama?, sonido de sable, no sé qué, no sé cuánto, pero nadie pensaba que las cosas llegarían, y llegaron, ¿no? Entonces yo estaba en la calle, lo veo en televisión, estaba en un bar, lo veo en televisión. Primero, bueno, pues tampoco le presté demasiada atención, volví a la oficina a trabajar y digo, bueno, ¿y qué pasará? ¿Qué es lo que nos...? Total, que cogí un momento y fui al ayuntamiento y pregunté si había habido allí alguna comunicación de fuera, si... Nadie, allí no... Bueno, pues había los que había, el guardia de turno y ya está, porque eso era ya por la tarde. Y nada, me fui a mi casa, tal como ha dicho Enriqueta, nosotros estuvimos en contacto, nos hablamos por teléfono y tal. Y yo dije, mire usted, yo voy a estar en mi casa, si hago falta para algo, bueno, pues, en fin, dentro de las capacidades que yo podía tener, pues nada, me llamáis. No me llamó nadie ni me dijo nada, y el día siguiente amanecimos, entre comillas, normal. En fin, después de todo lo que había pasado, la cosa quedó en lo que quedó, ¿no? En un intento y horas convulsas y bueno, pues con esa incertidumbre. Gonzalo, ¿cómo recuerda usted ese intento fallido del golpe de Estado? A ver. Aquello fue cuando recibimos la noticia, serían las 5 o las 6 de la tarde. Y en una tarde fría, bueno, automáticamente abrí la noticia, convoqué, yo era el secretario de uso, convoqué a los compañeros, nos fuimos y hablamos. Entonces estuvimos debatiendo qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Cogimos toda la documentación que había, porque no sabíamos qué iba a pasar, la montamos en paquetes, la amarramos, con la orden de que cada uno se llevase el paquete sin saber qué había, y si eso llegaba mal, que se destruyese. Estuvimos a la expectativa por la noche y al final no fuimos a hacer nada. Es cierto, si lo dice Antonio, que en Estepa hubo parte de movimiento de sable. ¿Sí? Sí. Y lo desarticuló un teniente que había quedado en la Guardia Civil, un tal Teleforo. Mandó a aquellos de los días de sable que se fueran, no le dio a su puñetera casa, pero le dije, irse ustedes que no se falta. Bien. Eso fue el día, y después no vino a hacer nada. Sí, después hay gritos, amonestaciones en los bares, había otras personas que alzaban la voz, pero tenía que haber sido, no vino a ser nada. Pero el ayuntamiento no fue intervenido en ningún momento, ni... No, ni nadie se enfrentó con nadie. Siempre había quien destacaba más, pero sin llegar a nada. Bien. Antonio, ¿cómo recuerda usted? Pues yo me cogió... ¿Dónde le cogió? En casa de mi hermana. María Ángeles. No. La Carmen, la que está en la avenida. Sí. Eso es de mi hermana. Y ahí tenía su marido, antes de poner el bar, y mira, y me cogió una furgoneta que yo tenía pintándola. Y llegó uno y dice, acaban de dar un golpe de Estado. Uno que arreglaba motos de frente, como que siempre estaba sonriendo. Y lo que dice, y llega, acaban de dar un golpe de Estado, pon la radio.
pongo la radio de la furgoneta, marchan militares. Digo, coño, pues aquí pasa lo que sea. Entonces me fui para mi casa, de mi casa fui al ayuntamiento, era Pepe Romero, se me está convocado un pleno, digo, un pleno, pero no se convoca, pleno. A mí ya me había contado un padre cuando tuvo que salir por el agujero de la plaza, en el 34. Digo, plano no. Lo que hay que hacer a los municipales que se queden ahí dentro. Echan la llave, que hoy no tienen por qué hacer servicio. Que se queden ahí con la llave echada de la cancela y que no le abran a nadie. Bueno, yo era con ese piso y con la escopeta, abre, tiene que abrir, pero vamos. Mientras no. Y nos fuimos. Bien, afortunadamente. Cada uno para su casa, se fue con esto de llamarnos uno a otro de vez en cuando. Porque en aquello entonces las comunicaciones eran también mínimas, no había tantos Sí, bueno, recursos. Todos nosotros teníamos teléfono, lo único que fue lo que yo le dije a mi padre. Digo, lo único que me preocupa es José, que no tiene teléfono ni nada. Dice José que se vaya al arroyo a la vuelta y le ponga entre la caña. Y si el aire viene para acá, que haga así, y si viene para allá, que haga así. Porque como esto salga para adelante. Claro, porque su padre fue un preso político. Bueno, dejamos esos momentos agridulces de ese primer mandato, febrero del año 81. Alcalde, en aquellos entonces, bueno, eras un bebé, pero bueno, sabemos que te gusta documentarte, te gusta mucho el mundo de la política, bueno, de hecho no estaría donde estás hoy y bueno, pues afortunadamente aquello no llegó a nada. La verdad es que serían momentos de miedo y de preocupación tal cual lo están exponiendo ellos, aunque luego no llegase a nada, pero la verdad es que entiendo que la incertidumbre pues sería grande en aquel momento y bueno, la verdad es que no... Bueno, no llegase a nada, pero sí, los momentos... Mi primo Manolo, del Partido Comunista, pues, eso me enteré yo al otro día, que había ido a la sede de comisiones obreras, había cogido los archivos y se la había llevado para su casa, por la calle de la Escoba que vivía. Y le dije, tú estás mal. ¿Los socialistas lo hicisteis? No. Los socialistas nosotros llegamos a la UGT, que estaba en la calle Guadalajara. Vámonos de aquí. Y nos fuimos y cada uno. Pero no cogisteis archivos, ni cogisteis libros, nada. Unos días antes del golpe de Estado. Del intento del golpe de Estado. Del intento del golpe de Estado. Una semana antes. Por ahí hay una foto en la enciclopedia, no sé si ustedes lo habéis visto, una foto en la enciclopedia. En Andalucía, de una manifestación en la que sale Estepa, salgo yo y sale Pepe Romero, salimos nosotros, en la enciclopedia. Y fue en febrero, a principios de febrero. Pues unos días después robaron en la sede provincial del Partido Socialista de Sevilla y del Partido Comunista en Sevilla, que llevaron los archivos. Se llevaron los archivos. O sea que... Además de salir en la enciclopedia. Digo, aquí no hace falta archivo. Sí, parece que ya se estaba cociendo todo lo que iba a venir a continuación. Bueno, avanzamos un poco más en ese mandato. Los ayuntamientos también jugaron un papel importante en ese primer mandato, entre el 79 y 83, año 80 aproximadamente, donde se empieza a fraguar ese estatuto de la autonomía. Los ayuntamientos locales jugasteis un papel importante para esa aprobación y la consecución del estatuto, ¿no, Antonio? Sí. Antonio Prada. Y por cierto, que entonces que capitaneó el tema este de la autonomía era nuestro querido y admirado paisano Rafael Curedo. El primer, entre comillas, meeting que dio para, diríamos, proclamar el estatuto fue precisamente en Estepa. O sea, que fue en el Cine Florida. Aquí, se celebró aquí. Se celebró en Estepa, en el Cine Florida, y claro, nuestro partido, la UCD, no era partidario, o sea que... Pero nosotros, en atención a él, que nos conocíamos de toda la vida, pues estuvimos
en el meeting, asististeis, por lo menos para dar la cara, ¿no? Y que él públicamente lo agradeció, de que estábamos allí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto hubo de todo, hubo quien sí, quien no, incluso dentro de nuestro partido, ¿no? Antonio, ¿por qué no estaba ahí de acuerdo la UCD en apoyar? Bueno, ahí entraron cuestiones de más baja política, por decirlo, ¿no? Entonces, porque los partidos primero estudian lo que puede pasar cuando se hace una ley o una norma de esta envergadura. Entonces, la UCD en concreto, o parte de UCD pensaba que no, otros pensábamos que sí, que lo mejor era eso, ¿no? Pero había muchísima gente que pensaba que era un mal paso para el partido como tal, ¿no? Yo de todas maneras pensaba y sigo pensando que la UCD fue lo que fue y que se terminaría, que la UCD tendría que derivar en otra cosa, pero tal como es, porque aquello era muchas veces era un conglomerado de tantísimas ideologías, gente, ¿no? de ideologías que bueno, que no estaba en muchas muy reuniones a nivel provincial y eso salíamos tal como entrábamos, o sea, peleado todo el mundo con todo el mundo, o sea, no había pocos acuerdos por eso, porque aquello fue. Ahí lo único que nos unía siempre era Adolfo Suárez, que era el que nos juntaba todo y decía, vamos a seguir para adelante, por lo menos para poner en paz a toda la gente. Cuando ya lo pongamos nos vamos todos, ¿no? Y más o menos así fue, ¿no? Yo creo que eso así fue, ¿no? Así fue. Entonces el estatuto, ya digo que había quien decía que no, porque desde el punto de vista, hombre, allí estaba Manuel Clavero, que fue el del Café para Todos, o sea que más estatutario que Manuel Clavero no había nadie, ¿no? O sea que el que entre comillas lo inventó, ¿no? Pero a pesar de eso, yo qué sé, había otra gente que pensaba que no era así, ¿no? Porque bueno, en Andalucía siempre ha habido unas bases más de izquierdas que de centro o derecha y entonces parece ser que se le daba una autonomía porque los partidos normalmente no quieren perder nunca los hilos, ¿no? Claro. Y eso era lo que se perdía, entre comillas, ¿no? Vamos a dar palabra por el problema es sí. que era no con la autonomía, sino era con la categoría de autonomía. El 155, el 144 de la Constitución. 43. O 43. Y 55 es el de Cataluña. 151, 151. Aquí, en Andalucía se pedía el punto por el 145. No, el 151 de la Constitución española. 151. Y el 143 era la otra parte, el otro apartado. Bien. ¿Cuál es su postura, Antonio? Mi postura era con Rafael Puredo, que se hizo su postura de hambre en Madrid y que estuvo allí hasta que consiguió el artículo de la Constitución, que es él. Porque eso se lo daban a Cataluña y País Vasco, solamente. Ese nivel de autonomía. Cataluña y País Vasco. Y a Galicia. Y el Estatuto de Autonomía de Andalucía había sido presentado en el 36. A principios del 36 en las Cortes y estaba a punto de aprobarse. Bueno, luego ya vinieron los sucesos, el estallido de la guerra civil. Gonzalo, ¿qué tiene que aportar? Bueno, no aporta poco, simplemente que, y hablo del pueblo, no voy a extender el comentario, la gente quería votar, era una explosión de querer votar. Claro, a la gente les dolía aquello de que catalanes y vascos, los gallegos menos importantes, catalanes y vascos tuvieran, entonces nosotros queremos, y votaron masivamente, con el defecto que en aquella votación y había el tipo que estaba casado con la Camboria, que decía, no sabemos el nombre, que era presentado, andaluz, este no es tu referente. Con la mala uva de que había que sacarlo por mayoría absoluta, y en Almería se quedó por los pelos. Claro, aquello nos quedó un jarro de agua. Después hubo más pasos, ¿no? Pero este es el tema, después de haber votado masivamente y todo, que te dieran no. Claro, la gente decía, a fulano se lo achacaban todo. No sé cómo se llamaba este tío, este personaje. Bueno, el marido de la Camboria. No sé ahora mismo cuál es el nombre. Estoy fuera de lugar ahora mismo, no sé de quién me... Sí, se tiene muchos programas en televisión del tema de cante flamenco, ese se ha muerto hace poco.
¿Meneses? No. Meneses él no que era también cantante, hacía. Ah, era vale, un bien. presentador. No, pensé. Ese fue el que hizo la campaña ese andaluz. Sí, eso es lo que estoy ahora Bueno. me acordaré cuando ya Era presentador de cantadores, cosas de estas, de folclórica. Y él... Claro, la que paga la OCDE. No, el que hizo la publicidad del no referéndum. O sea que en aquello entonces ya los partidos políticos influían en Claro. presentadores o periodistas, Hombre, claro, ¿no? de toda la vida. El que tiene dinero, bueno, ahora y siempre. Bien, Tiene dinero, te va a pisar. seguimos avanzando. Bueno, se materializó bien esa aprobación del referéndum, consiguió Andalucía Sí, y después- todos sus pueblos autonomía, después hubo consiguió una- descentralizarse un poco. Una segunda manifestación y bastante. entonces se dieron, aparte de otras cosas más que había en las Cortes, se dieron la autonomía por el 151 de una forma administrativa, sin araraca ni nada. Y le pusieron el 28 de febrero porque había sido el día Bien. el día de fiesta. Alcalde, ¿los ayuntamientos habéis ganado peso en cuanto a esa propia autonomía a la hora de adquirir competencias, tomar decisiones, o sigue estando...? Claro que sí, además eso solo se entiende el que haya vivido estos 40 años con atención, ¿no? Y además hay que poner en valor el papel que tuvieron los ayuntamientos en aquel momento, porque se celebraron plenos próximos al verano, en el cual se pedía el autogobierno. Los plenos municipales, hubo un maratón de plenos en aquel verano en el que se solicitaba ese autogobierno, precisamente por la vía del 151, el que estaba reservado a las nacionalidades históricas y que permitía un mayor nivel de competencia en Andalucía. Al fin y al cabo, ¿esto qué es lo que quiere decir? Si las competencias las tenemos en Andalucía, pues evidentemente tendremos un mayor poder de decisión y mayor cercanía de esos servicios públicos y mejores servicios públicos cercanos al ciudadano. Evidentemente hemos tenido, a partir de entonces, pues hubo una irrupción importante de construcciones de nuevos centros de salud, de hospitales, mejores colegios, que aquello pues se desarrolló en los años 80, ¿no? Y evidentemente pues eso en este país tiene una repercusión importante, ¿no? en la población. Bien, bueno, ya una última cuestión y vamos a ir algo más ágiles. Otro hito importante también, ya del segundo mandato, año 84, la aprobación de la reforma agraria, donde Rafael Escuredo, bueno, pues tuvo también ahí un papel importante, nuestro paisano estepeño. Antonio Prada, a ver. Pues ¿Qué le yo al pareció? final creo que aquello no tuvo la trascendencia que parece que iba a tener. Y de hecho, bueno, yo creo que la oficina se cerró por propia, o sea, no por, exactamente, o sea, aquello se empezó muy Del bien. instituto que con se creó, mucha el IARA. pero alguien que tenía o que podía, aquello lo paralizó y al final yo creo que aquello quedó en nada. O sea, ahí ha quedado recuerdo en nuestro, otra vez, amigo Rafael. Fernando Rodríguez. Y poco más, ¿no? O sea que él podrá decir aquello como se terminó lo de la oficina, porque ni yo sé exactamente lo que hacía. Yo me acuerdo que alguna vez él con Jesús Rodríguez iba a desayunar, yo con Jesús Rodríguez me llevaba siempre y coincidíamos y hablábamos, y yo me parece a mí que aquello fue poco más de poner los muebles y eso, y ahí se quedó la cosa, sí. O sea, eso al final no llegó a nada. No tiene ninguna formalización de algo, De nada. Sí. porque lo único así más concreto, pues aquí te acuerdas de Homoso, pero eso está por una parte de Y nosotros. Y además eso reforma, vamos, yo entiendo que ahí el que salió beneficiado fue el duque del Infantado, que compró el cortijo por 100 y lo vendió por 1000. Pero eso y lo pagamos a lo entre que se todos. sepa, realmente la gente pasaba de eso. Porque aquello era una cosa incipiente, que al final se quedó en un fiasco. Aquello no iba a hacer nada. Nada, todavía está dando la lata. Alcalde, ¿qué opinas al respecto sobre la reforma agraria? Siento discrepar un poco con mis compañeros. El espíritu de la ley del 84, de aquella reforma agraria, era romper con la estructura productiva de la agricultura en Andalucía durante muchísimos años, ¿no? Y que además había tenido condenada a Andalucía
a unas fuertes desigualdades sociales. Y el espíritu de esta norma, evidentemente, era una serie de adopción de medidas que tenían por el objetivo de la industrialización del campo, ¿no? Que evidentemente así ha sido, ¿no? Lo que pasa es que esto ha sido paulatino en el tiempo, ¿no? Ha tardado mucho más tiempo en verse. La industrialización del campo, ese fomento del cooperativismo, que eso sí se ha dado en Estepa, y resultado de eso pues fue en el año 86 la conformación de Oleo Estepa. Aquí se han hecho las cosas bien. Y luego pues sí, se confeccionó esa oficina, que era una sede del IARA, que había aquí en Estepa, y que tenía como objetivo, uno de sus objetivos, era poner en marcha tierras que eran propiedad de la Junta de Andalucía y para las que se fomentaba el asociacionismo de trabajadores agrarios para que explotaran y sacaran rentas del trabajo procedentes de la explotación de esas fincas que eran propiedad de la Junta de Andalucía. Además, esta gente expropiaba otras fincas que no estaban en uso, y esa era un poco la dinámica, ¿no? Y la finalidad del instituto, pero la ley tenía un alcance mayor, y yo creo que años después pues podemos medir el efecto de esa ley. Yo creo que fue bueno y fue positivo. Bien. Yo un recuerdo que tengo de eso fue que tuve que ir en representación del ayuntamiento con el notario de Estepa a una finca que había ahí por debajo, bueno, por la de Puente Genil, que pertenecía a Estepa. Sí, pertenece. Sí. El rincón. Sí, el rincón. En las Cabradas. Bueno, pues a la expropiación de eso tuve yo que ir. Pero eso lo expropió IARA pero de Córdoba. Pero más cerca, eso está cerca de Puente Genil. Porque es término municipal de Puente Genil, de Estepa. Eso es término municipal de Estepa. Es una marcha Pero término municipal porque los propietarios de eso, sus fincas las tenían por aquí, y nosotros vamos a ir a otro día. La finca fulana, pero eso es una cosa así. Una mancha de terreno. Incluso Terreno. los guardias de la Cámara Agraria, tenían que había ir uno ahí, allí que está en aquella zona. que los guardas rurales, Y allí había. allí había de Estepa, De Estepa. que murió uno en de la Cámara el Agraria de Estepa. Bien. que murió un guarda rural, Sí. un guarda rural de esos ahogado en el Genil. En el Genil. Bueno, la reforma agraria da para más y bueno, pues será un tema que dejaremos ahí pendiente para ver si en los próximos meses es posible que a través del presidente en funciones, actualmente Fernando Rodríguez Villalobos, y actual presidente de la FAM, bueno, pues sea posible que nos hable pues largo y tendido sobre ese hito también de ese segundo mandato democrático donde se aprobaba esa reforma agraria, donde él tuvo pues bastante participación e intervención en la misma. Un apunte ya para cerrar. Se ha aprovechado la diversidad cultural, patrimonial que ofrece la gran cantidad de pueblos andaluces que tenemos en esta comunidad autónoma andaluza, Antonio Prada, y de esta manera cerramos ya la tertulia. Yo creo que sí, que se ha aprovechado, y además que es bueno que se aproveche, o sea, porque Todos los somos recursos. iguales, pero cada uno dentro de su madre y de su padre, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se ha aprovechado ese tema. ¿Sí? Antonio. Yo creo que se ha aprovechado muchísimo durante estos 40 años, pues hemos visto, y en Estepa concretamente, cómo se han puesto en valor esas políticas que se llaman de desarrollo local, lo que es el aprovechamiento de los recursos autóctonos, de los recursos endógenos, que no solo se ha visto con la modernización de la agricultura, sino también el apoyo a las empresas. Aquí se crearon diferentes estructuras, el LEADER, la iniciativa LEDA, que estaban financiadas con fondos europeos y que al fin y al cabo apoyaban e impulsaban la creación de nuevas empresas, de pequeñas nuevas empresas que hoy siguen existiendo. Se intentaba fortalecer este tejido industrial de Estepa apoyándolo también con fondos públicos y con subvenciones. Y luego también hemos visto cómo se ha sabido aprovechar los recursos que tenemos, en este caso en Estepa, como es el patrimonio histórico-artístico, ¿no?, que ha sido restaurado y se ha puesto en valor con el objetivo, evidentemente, de la afluencia de público a Estepa, del turismo, ¿no? Y yo creo que hemos sabido aprovechar bien esos fondos que procedían fundamentalmente de la Unión Europea para poner en valor recursos importantes que tenemos en Estepa. Yo creo que por esa senda tenemos que seguir. Muy bien. Gonzalo. Vamos a ver, yo coincidiendo con Antonio, pero yo quisiera hacer otra declaración distinta, si pudiera ser. Claro que sí.
en recuerdo a mi amigo Juan García, que fue el esfuerzo durante 16 años, que trajo dinero de Europa. Juan García Baena, fue alcalde también de Estepa. Que fue durante 3 años, no percibió una asignación económica del ayuntamiento. Por supuesto que él vivía y buscaba. Y trajo un montón de dinero de Europa y puntó todas las infraestructuras. Para él un homenaje. Si me veis, Juan, mi corazón contigo. Muy bien, gracias. Antonio, bueno, dejamos... A lo que yo quiero... La diferencia, es decir, se ha notado la diferencia de pueblo con aquel... Entonces, ahora, todos los pueblos de la comarca son inmensamente mayores, más vida, más... excepto Mañalea, una excepción que hay aquí. ¿No? Herrera, so agrandado y polígono industrial, La Roda igual, Casariche igual, Estepa igual, sí. Los pueblos han subido. Ha habido progreso. Ha habido progreso en todos los pueblos. En todas las materias, en todas las infraestructura, economía, social, claro que cultural. Estos pueblos, es que somos todos, pero estos pueblos son generalmente agrícolas. Entonces la transformación del campo que había, en el campo que hay hoy, las recolecciones de cosecha, de los productos... Ha habido un avance. Había un avance grandísimo. Mi hermano, José... Tenemos que ir cerrando, Antonio. Que estuvo en Suiza. Sí. Allí valía 1 litro de aceite de oliva, en Suiza 1000 pesetas. Hace ya un montón de años. Bien. Bueno, pues así de este modo hemos querido recordar hoy esa primera corporación municipal aquí en Estepa, que quedó constituida por el mes de mayo. No, un poco antes, tengo por aquí el acta. El 3 de abril fueron las elecciones municipales en más de 8.000 municipios de toda España y quedó constituida, pues bueno, no tengo ahora mismo por aquí la fecha en el acta, debe de aparecer, en el que fueron 13 concejales los que formaban parte de esa corporación municipal. Hoy día son 17, ¿no, alcalde? Eso es. Y bueno, pues consenso sobre todo y diálogo, pese a algunas que otras discrepancias que se dieron también en la celebración de aquellos plenos que ya eran públicos, y de esta manera, bueno, pues empezó a sembrarse también esta etapa democrática en Estepa, al igual que en el resto de municipios. 40 años que se están celebrando en este 2019, donde son diferentes actos los que se llevan celebrando desde el pasado mes de abril y otros que quedan por celebrar por el mes de octubre. Lo hará la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincia. Antonio Prada, Antonio Jesús Muñoz. La mesa está plagada de Antonios, Gonzalo y Antonio Fernández, cada uno de una sigla política distinta, a excepción de los dos Antonios. Gracias por haber estado en este programa Tertulia hablando de, y sobre todo, pues enhorabuena por esa valentía que tuviste en ese primer mandato de la democracia. Gracias por acompañarnos. Gracias, alcalde. Nosotros le emplazamos a una nueva cita que será el próximo viernes, pero la tertulia hablando de, pues tomará otro cariz. Seguiremos hablando, reflexionando sobre temas que afectan y que tienen mucho que ver con la sociedad estepeña, pero ahora van a ser los menores, van a ser escolares. En concreto, pues el colegio Nuestra Señora de los Remedios, que cursan o han cursado quinto de primaria, van a estar durante la siguiente semana en esta mesa para hablarnos de diferentes temáticas. Le avanzo cuál será la de la semana que viene. Hablaremos del medio ambiente, así es que no se pierdan esa tertulia junior en Hablando de el próximo viernes. Gracias por acompañarnos.